fagocitosis, ¿ya? Estas células que participan en la fagocitosis principalmente se estudian en cuanto a lo que son los macrófagos, los monocitos, las células dendríticas y los neutrófilos, ¿ya? Ya, listo, mi marcador verde no hay. Bien, entonces vamos a empezar por esta vez con las células dendríticas porque es súper cortito y ya en la siguiente clase vamos a hacer la otra que es un poco más largo, entonces empezamos con esto. Y son las células dendríticas están en un temita un poquito más adelante que es aparte que está más adelante porque en fagocitosis las nombran pero no las estudian mucho. Sí, estoy ¿no ven? Pero no sé si es el que hablo, macrófagos, monocitos, ahí bien, ¿no? Entonces dice, ¿no? Son las células que van a participar en lo que es la fagocitosis, dice, no son las principales presentadoras, lo que quiere decir que su función principal, más que de una fagocitosis propiamente, es de presentación, ¿ya? O sea, es su principal función, porque dice, tienen una capacidad interesante. Lo que hacen es capturar todo lo que son, digamos, los restos o capturan todo lo que es el antígeno para llevarlo y presentarlo a las células. ¿Ya? Entonces, él tiene capacidad de capturar, procesar y presentar antígenos de forma óptima a los linfocitos T. Y los linfocitos T se los presentan ¿para qué? Para que se empiece lo que es, por ejemplo, no sé, la lisis con la cultura de Killer, o empiezan ya a presentar y generar citocinas para que las inmunoglobulinas se puedan madurar y puedan diferenciarse. Entonces, ¿para qué? Generan respuestas inmunes específicas, ¿no? Derivan, dice, directamente de la célula madre. Bueno, de hecho, casi todas las células son las que van a derivar de la célula madre a nivel de la médula ósea. Y habíamos mencionado que en la médula ósea, en los niños, principalmente era la que se encontraba en los huesos largos. En cambio, en los adultos, ¿dónde estaba? En las costillas, en el esternón. Muy bien, costillas, esternón, ¿no? Dice, son las que derivan directamente de la célula madre, sale el antitorrente circulatorio, es decir, son liberadas después de que se han generado y van a colonizar casi todos los tejidos. ¿Por qué? Porque van a estar atentas a poder capturar a cualquier antígeno para presentarlo. Controladas por diferentes quimiosinas y sus respectivos receptores. Bueno, este caballero que ha ganado un Nobel, ya es un Nobel justamente de inmunología, y ha descubierto, dice, miren, descubrimiento y estudio de las células dendríticas, lo que indica la importancia que ellas tienen en la respuesta inmune. Entonces aquí yo quiero ver, de aquí a 10 años vamos a estudiar aquí, María de Nazaret recibió el premio Nobel, ¿ven? A ver. Así es. Ojalá, ¿ven? Pero tiene subpoblaciones, quiere decir que hay algunas diferencias entre algunas de estas células. Las mieloides y las telangianas, las plastocinoides y los astrocitos. Los de los astrocitos es la más fácil, ¿no? Por no sentarse adelante. Los astrocitos quizás son los más fáciles porque ellos van a ser células que se encuentran en el sistema nervioso. ¿Se acuerdan ustedes cuando leían un poquito del sistema nervioso, leían la microglia, etcétera? Todo lo que es el componente del sistema nervioso se encontraba precisamente en los astrocitos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunos tipos y cómo se van generando de la línea principal, ¿no? Que es la célula. Bien, primero las mieloides. Su origen, por su nombre también escuchamos, son los monoblastos o los monocitos, que bueno, de hecho vamos a ver en la siguiente clase que los monocitos no solo van a generar a las células dendríticas, sino que también van a hacer generación de los macrófagos. ¿No ve? Una vez que los monocitos van a pasar a los tejidos, se van a diferenciar en células dendríticas o en macrófagos. Expresan marcadores mieloides de tipo CD, ¿ya? Y moléculas de tipo complemento, y tienen gran capacidad migratoria. ¿Qué quiere decir? Estas células van a poder trasladarse desde un lugar hasta otro. Esencialmente estaríamos hablando de ganglios linfáticos. Por ejemplo, dice, ¿no? Estas van a ser expresadas a través de estos receptores de especialidad, y estos receptores de
especialidad van a permitir que estas migren. Por ejemplo, dice, ¿no? El CCR7 responde a los ligandos de las miosinas CCL19 y 25 en el ganglio linfático. Por lo tanto, estas células van a viajar hasta el ganglio linfático a encontrarse seguramente con algún antígeno. En la dermis, quiere decir en la piel, van a expresar lectinas, producen interleucinas 6 y 12, presentan a los antígenos, a los linfocitos B. ¿Y para qué los presentan? Para que estos empiecen a diferenciarse. No se olviden que hemos estudiado que los linfocitos B son la respuesta humoral de la inmunidad adquirida. ¿Se acuerdan, no ven? Y estos linfocitos B lo que van a hacer es diferenciarse en inmunoglobulinas o anticuerpos. Producen también interleucina 15 que activa también la inmunidad innata. Ya eso quiere decir que también nos va a presentar a lo que son los linfocitos B. Segundo, Langerhans. Estas ya se van a originar desde la etapa embrionaria, son células que se originan cuando se encuentra el recién nacido, bueno, no el recién nacido, en este caso sería el feto dentro de lo que es el útero o intraútero. Migran a la epidermis, donde se van a multiplicar, dice, para perpetuarse. ¿Qué significa? Que estas células no van a intercambiarse, estas células se van a mantener, van a estar perpetuas, no se van a ir, no van a morir. ¿Ya? Representan un 5 a 8% de las células totales de la epidermis. O sea que cuando ustedes, por ejemplo, están ahí frotando toda su piel, ¿no ven? Están rascando, están jalando, también están sacando sus células de Langerhans, e inmediatamente, ¿qué ocurre? Empiezan a tener como sensibilidad a cualquier cosa. Si les ha pasado, o no se bañan. ¿Quién lo ve? Algunos. Se bañan, ¿no ve? Y algunas veces se frotan, algunos, ¿no ve? Depende del día. Expresan la lectina, ¿ya? Que es una lectina que permite el reconocimiento de antígenos, dice, glupeptídicos, que esencialmente se pueden encontrar en las membranas de algunos virus, ¿ya? Lo que ocasiona que puedan ser identificados más rápidamente algunos virus. Son migratorias y llevan los antígenos de la periferia a los ganglios linfáticos. Entonces, reconoce un antígeno en la periferia e inmediatamente lo captura y lo lleva a los ganglios linfáticos, en donde los va a presentar a las otras células para que se organice una respuesta inmune. Los plasmocitoides se originan en la médula ósea, pero estos en la línea linfoide. Hace rato habíamos dicho que los otros se originaban en la línea mieloide, ¿no ven? Morfológicamente, dice, se parecen a las células plasmáticas y ante la presencia de un virus captura sus ácidos nucleicos. Entonces, al capturar sus ácidos nucleicos, lo que va a hacer es presentar nuevamente este virus y van a poder hacer o, digamos, organizar una respuesta inmune a todo el resto de las células, ¿no? Y de hecho ayuda muchísimo con lo que es la respuesta primaria, la respuesta natural. Participan activamente de la patogénesis de todas las enfermedades autoinmunes. Está rico. Y lo que les decía, la última célula, que es los astrocitos, son las células presentadoras de antígenos, pero que son exclusivas del sistema nervioso central. Ahí están tan bonitas, ¿no ven? Solo dice, presentan sus antígenos en el sistema nervioso central. Para que ahí se van a acordar. Su morfología en general tiene una forma estrellada, y esta forma estrellada le permite que tenga varios receptores, le permite que tenga, tiene múltiples prolongaciones, y estas prolongaciones permiten la presentación de varios receptores. Miren aquí, de gliosinas, aquí capturan los inmunógenos, capturan incluso inmunógenos internos y presentan también lo que son las moléculas de adherencia, o sea, tienen múltiples funciones, pero si se han fijado, entre todas estas funciones, no dice aquí específicamente la descripción de la célula, ¿no ven? Hemos dicho que son principalmente presentadoras, ¿no? Entonces se expresan diferentes moléculas para reconocer los tipos de inmunógeno,
Y dice, cuando son activadas por un antígeno, expresan las moléculas de HLA para presentarlos a los linfocitos T. Entonces son como monitores, digamos, presentan, ¿no? En cuanto a su procesamiento y su captura, lo que pasa es lo siguiente. Uno, que hemos dicho, su función no será principalmente la de crisis o muerte, ¿no? Su principal función es la de presentación, entonces no mata microorganismos. Pero actúa como centinelas, ubicados debajo de los epitelios, y hacen parte de la primera línea de defensa. ¿Y por qué parte de la primera línea? Porque lo que quieren hacer es agarrar todo lo que puedan de antígenos, presentarlos a nuestro sistema inmune, y el sistema inmune genera la respuesta, ¿no? En un inicio la respuesta natural, la respuesta innata, y posteriormente a la respuesta innata se genera la respuesta adquirida o la secundaria. Capturan péptidos generados, dice, ¿no? Por los polimorfos nucleares y por moléculas microvicidas, ¿ya? Para poder trasladarlos también. Capturan los inmunógenos por la fagocitosis, macropinocitosis, minocitosis, y una vez en el citoplasma los ponen en contacto con los lisosomas. Tienen dificultad para fragmentar las proteínas de gran tamaño, proteínas que muchas veces se encuentran en las membranas celulares de algunas bacterias, porque tienen pocos lisosomas y además son pobres en proteasas. Entonces, mucha función lítica no tienen. Su maduración, dice, cuando una célula dendrítica de la piel o la mucosa captura un antígeno, sufre un cambio, como que se transformara. Al desprenderse del tejido donde se enclava, hizo un viaje por los canales linfáticos, es decir, por todo lo que es los tubos linfáticos, llega a los ganglios, ¿ya? Y dentro de eso el factor tumoral, tumoral ayuda en este proceso, que es el de maduración. Dice, el viaje de una célula dendrítica, miren, puede durar 24 horas y permanecer en el ganglio hasta una semana. Entonces, captura un antígeno, algo extraño, e inmediatamente empieza a cambiar su forma. ¿Para qué? Para ser trasladado por el torrente linfático hacia los ganglios linfáticos, lo que ocurre en 24 horas. Lo que significa que aquí, por ejemplo, Rebeca, que no pase, pero le estornuda a María de Nazaret, y María de Nazaret, con sus células dendríticas, captura el antígeno y lo lleva hasta su sistema, tarda 24 horas, ¿ya?, en que se presente, ¿ya?, y para poder generar una respuesta. Pero los virus le ganaron en esas 24 horas y María de Nazaret se enferma. ¿Me entienden, no ven? O sea, pasa un poquito más rápido a veces. Ahí está, miren, ¿no? Dice, las células dendríticas recogen muestras de todo lo que encuentran. Miren, todo lo que está encontrando en su paso en los tejidos en busca de posibles rastros de infección. Dice, esto parece raro, vamos, llevemos. Esto también parece raro, se lo llevan. Y dice, no miren acá. No olvides los horrores que has vivido hoy aquí, Scott. No le pone nombre a las cosas. Vive para contar lo que has visto. Este reconstituyente te ayudará a recordar. Las células dendríticas utilizan las interleucinas sobre los linfocitos T, que es Scott en este caso, lo que aumenta su supervivencia y facilita que se convierta en una célula de memoria, ¿ya? Entonces, en el chiste nos están enseñando, ¿ya? Por si acaso, no es solamente para que nos veamos, ¿ya? Entonces, las células dendríticas, aparte de capturar los antígenos, tienen también, hemos dicho, algunos ligandos, algunos receptores más, que van a poder, por ejemplo, capturar algunas, digamos, como dice, inmunoconstituyentes, para que el linfocito T pueda tener más fuerza, para que pueda tener más vida y pueda volverse en una célula de memoria. Ahí está. Porque has dicho, este es cortito. ¿Ya? Pues ya esto de las otras células es un poquito más larguito. ¿Ya? Que tiene que ver con las células que van a participar también en la fagocitosis. Hemos visto ya las células que van a presentar, pero en este caso ya estas células lo que van a hacer es actuar yo he dicho, qué bien, vas a participar, no hay problema. ¿Ya? Y en este caso nos vamos a estudiar lo que son los macrófagos y los neutrófilos, ¿ya? Vamos a recordar un poquito, lo vamos a dejar donde ya sabíamos, ¿ya?
que son las líneas salidas en cuanto a lo que es la célula madre, que es, solo para recordar, tenía dos líneas, lo de la linfoide y la mieloide. Y hace un momento hemos dicho también que las células dendríticas pueden salir tanto de la linfoide como de la mieloide, ¿ya? Dependiendo de su población que tenga. ¿Ya? Esto es nuevamente recordar, como les decía, dónde se encuentran, de dónde salen, lo que son las células en general, las células madre, médula ósea, diferencia entre niños y adultos. Nuevamente vemos los valores normales. ¿Y por qué vemos? Es porque es necesario recordar un poquito estos valores que van a haber de hecho para toda su vida, ¿no? Estos valores ustedes tienen que conocerlo porque en internado, en examen de grado, en todo momento les pueden preguntar, ¿ya? Y también, obviamente, en sus prácticas hospitalarias, ¿no? Y ya conociendo esto, por ejemplo, ¿por qué nos interesa? Es recordar un poco los valores, por ejemplo, de los neutrófilos, porque ahorita lo que vamos a hacer precisamente es ver cuáles son los neutrófilos y cómo van a actuar, ¿no? Y bueno, también de los monocitos, ¿no? Entonces ustedes van a ver que siempre frente a alguna infección bacteriana, por ejemplo, los neutrófilos se encuentran elevados. Recordamos a los que son polimorfonucleares, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, que habíamos dicho que son polimorfonucleares porque tienen varios núcleos, ¿ya? Y ahí se encuentran entre ellos. Si bien ustedes han defendido, ¿cuántos núcleos podían tener, han dicho? Entre 2 a 5 núcleos, ¿no? A diferencia de los otros, ¿no? Aquí vemos nuevamente. Ahí vamos a quedar. Los neutrófilos, hasta aquí, por favor. Al neutrófilo le están aplaudiendo. Ahí vamos a quedar.